Bueno, en esta noche el título de la palabra es Ananías y Zafira. ¿Saben quién fue este matrimonio? Sí, ¿no? Muy conocido en la palabra por lo que hicieron. Pero es interesante porque la palabra, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Hechos de los Apóstoles? Porque ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó, de ahí salimos todos. De ahí salieron los hermanos para todo el mundo, con la base apostólica. Pero hay cosas que tenemos que aprender de Hechos de los Apóstoles, eso lo vimos. Y en Hechos habla de Ananías y Zafira, este matrimonio que quiso engañar al Espíritu Santo, pero no pudo. Pero es interesante que antes que la palabra menciona a Ananías y Zafira, menciona a un hombre que quería que vamos a leer ahora. Por favor, si usted me acompaña a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 32. Ahí está. Resulta que en la iglesia primaria, primitiva, hubo los creyentes, los nuevos creyentes comenzaron, y dice la palabra que tenían un solo corazón y una sola alma, estaban unidos y ellos compartían sus bienes, era todo sincero. Y ahí comenzaba a obrar el Señor en esta iglesia nueva. Y dice la palabra, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos muchas formas de pensar diferentes, podemos disentir uno del otro, pero aquí la iglesia tenía un mismo sentir, dice la palabra, y un mismo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Nadie. Sino que las compartían. Ese era el corazón de la primera iglesia. Compartían todas las cosas. Versículo 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Qué lindo avivamiento para la iglesia. Una iglesia floreciente, Dios obraba, los apóstoles predicaban, había milagros, había abundancia, todos compartían las cosas. 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Por qué? Porque había alimento en la casa. Si había algún necesitado, el que tenía más lo compartía. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían y llevaban el dinero de las ventas, versículo 35, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. La administración del dinero estaba a cargo de los apóstoles y ellos distribuían. Y no había ningún necesitado. Qué interesante la iglesia, ¿no? Así fue al principio. Versículo 35. Y acá quiero hacer un énfasis, escuche esto. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, versículo 37, vendió un terreno que poseía. Muchos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, pero este hombre fue diferente. Y la Biblia lo menciona a José como que tenía por sobrenombre Bernabé, que él vendió su terreno y trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Versículo 38. Ahí sigue
Hasta ahí nomás. Ahora, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un hombre que conoció al Señor y su corazón cambió. De manera que se despojó de las cosas materiales y su corazón se inclinó hacia la gente. ¿Quién fue Bernabé? La Biblia habla de Bernabé como alguien que defendió al apóstol Pablo cuando recién se había convertido. Eso está en Hechos 9:27. ¿Qué más dice la Biblia de Bernabé? Era un pastor de la iglesia en Antioquía. Llegó a ser pastor de los gentiles en Antioquía. Ese era Bernabé, que así comenzó, vendiendo sus terrenos para la obra, despojándose de lo material. ¿Qué más dice la palabra de Bernabé? Llevó confianza y alivio a los pobres. Está en Hechos 11:30. Fue compañero en las misiones con el apóstol Pablo. Eso también dice la palabra en Hechos 13:2. Fue defensor de un joven llamado Juan Marcos, donde le dio una segunda oportunidad. Este era Bernabé. Era un hombre brillante, un líder admirado en la iglesia. Correcto. Era un hombre muy estimado por los hermanos. ¿Hay hermanos así acá? Gloria a Dios. Estimados por su testimonio, estimados por su forma de hablar, por su forma de hacer las cosas correctas. Ese era Bernabé. Y la Biblia lo menciona. Es interesante porque este hombre comenzó su ministerio, como decía, desprendiéndose de las cosas materiales y teniendo un gran amor por las almas. Pero saben que el programa de la idea de compartir los bienes era algo voluntario. No era obligatorio compartir los bienes. Vos tenías un terreno, no era obligatorio venderlo. Los hermanos lo hacían en una actitud de agradecimiento a Dios y para que crezca la obra. Ellos no tenían la responsabilidad o la obligación de hacerlo. Pero aquí quiero seguir leyendo en Hechos capítulo 5, versículo 1. Y la versión en Reina Valera dice, le pone la palabrita pero adelante. Pero había un hombre llamado Ananías. Y a mí me pareció interesante esa palabra que no la tiene esta traducción, pero ese pero quiere decir, teniendo en cuenta el testimonio de Ananías, su reputación y la estima que tenían los hermanos, la Biblia continúa diciendo, pero había un hombre llamado Ananías que también vendió una propiedad, igual que Bernabé, y en complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ellos vendieron un terreno, se quedaron con una parte del dinero. ¿Estaba mal quedarse con una parte del dinero? No estaba mal. ¿Dónde estaba lo malo? En mentir que dieron toda la plata del terreno. ¿Me entiende, no? Ahí estaba la mentira. Sigamos leyendo. Versículo 2. Ananías le reclamó. Perdón. Volvé al versículo 2. Por favor. El 2. Hechos capítulo 5, versículo 2. Ahí está. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su esposa, su mujer. Y trayendo una parte,
puso a los pies de los apóstoles. El error no estaba en haber tomado una parte del dinero del terreno. El error, el pecado estaba en mentir que dieron todo. Tal vez les parezca a usted un pecado menor. Bueno, era plata de ellos. Podía haberse quedado con una parte. No es tan grave. Pero sabe que detrás de este pecado está la falta de temor a Dios. Detrás de este pecado está la falta de fe. ¿Por qué digo la falta de fe? Porque había que guardarse alguito por la duda, no falte. Estaba la hipocresía, estaba la mentira, el robo y la avaricia. Muchas cosas, ¿no? Por ahí para nosotros es algo liviano, bueno, déjalo pasar. Para Dios no. No es así. Yo creo que lo conté alguna vez, pero vine al caso ahora. Hace muchos años yo congregaba en una iglesia donde había 2 pastores y uno de los pastores tomó de la ofrenda de la iglesia. En forma oculta tomó y nadie sabía nada. Pasó el tiempo y de alguna forma salió un papel a la luz. Y salió toda la luz que este pastor había tomado de la plata de las ofrendas de la iglesia. Quedaba en el otro pastor decir, bueno, lo dejemos pasar, arrepentite. Pero no fue así. Fue revelado a la congregación, el pastor se arrepintió, fue corrido de su posición, pero pasó tiempo. Y él no había confesado, sino que Dios lo sacó a la luz. No sé si ustedes pueden dimensionar que es grave. Si estás en alguna célula y te han encomendado el dinero del grupo, ten cuidado con el peso, de quedarte con un peso, con algo, porque es plata de Dios. Es dinero de los santos, de las ofrendas. Es tremendo. Cuando la palabra dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hay amor al dinero, podés esperar cualquier cosa. Y no hace falta que seas rico, ni seas mucha plata, podés ser pobre y podés ser avaro. ¿Puede haber pobres avaros? ¿Sí? ¿Pobres que amen el dinero? ¿Sí? La avaricia es el afán y el deseo desordenado de poseer dinero o riquezas sin compartirlas. El dinero no es malo, mi hermano. Que vos tengas amor por el dinero es lo malo. Cuando vos dependés de que te falte o no te falte, dependés del dinero, ahí está lo malo. Y no depender de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, no lo busquen, dice que la avaricia es idolatría. Cuando vos estás reteniendo más de lo que das, no estás dando, lo compara la Biblia con un idólatra. Tu Dios ya no es Dios, es la plata. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver qué dice ahí.
Salomón, el hombre, el hombre más sabio después del Señor, dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Nunca es suficiente, nunca te alcanza. Siempre quieres más y más, eso dice la palabra. El que ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Nunca tenés suficiente. Cuando amas la plata, el dinero, nunca es suficiente. Esto es absurdo. ¿Sabe qué más dice Eclesiastés? Que nunca se sacia el ojo. El ojo nunca se sacia de mirar. Siempre quiere más, más. El que tiene problema con pornografía siempre quiere más y más y más. Escuche, todos los placeres que no tienen control ni restricción por el Espíritu Santo nos llevan a convertirnos en esclavos. Todos los placeres que no tienen control ni restricción por el Espíritu Santo nos llevan a convertirnos en esclavos. Muy bien, volvamos a Hechos capítulo 5, versículo 3. Aquí Pedro confronta a Ananías, le dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Puede Satanás llenar el corazón de un creyente? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Saben? Ananías era cristiano, porque Ananías estaba siendo juzgado acá por Dios. Porque afuera había un montón de ladrones, pero no eran juzgados por Dios. Vos podés tener un vecino que vive la vida loca, hace lo que quiere y le va bien por un tiempo. Y vos, el primer desvío, te corrige el Señor. ¿Por qué? Porque sos hijo. Porque es tu padre. Yo corrijo a mis hijos. No puedo andar por la calle corrigiendo a todos los chicos. Y acá Ananías estaba siendo disciplinado, corregido. Y dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Todo creyente que le abre puertas al enemigo te va a llenar. Vos permitís que él te llene. Qué tremendo. Sí puede el enemigo llenar tu corazón. Claro que sí. Cuando vienen todos esos pensamientos y nosotros le hacemos nido en nuestras cabezas y todos los días hacen nido en nuestra cabeza esos pensamientos que manda el enemigo y nos llena el enemigo. Satanás llena nuestro corazón. ¿Cómo es posible, Ananías, que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Aquí Pedro le confronta. Y sabe una cosa, Pedro no le dijo a nadie esto. Se lo reveló el Señor. Mis hermanos, si estás en algún ministerio, si estás sirviendo al Señor y estás en pecado, Dios lo va a revelar, lo va a sacar a la luz. Lo viene haciendo en la iglesia. Me acuerdo una vez un joven
hace muchos años cayó en pecado. Era un líder, y este líder estaba muy mal porque iba a salir del ministerio. Le dolía más salir del ministerio de lo que había hecho. Le pesaba más que ya no iba a estar en su posición que su pecado. Él no lo había confesado, había sido descubierto. Y esto ocurrió en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, y sigue pasando. Aquí Pedro confronta a Ananías, le confronta: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Aquí Ananías pensó lo que ha hecho, lo meditó, se puso de acuerdo con su esposa para hacerlo. Ahora bien, acá dice: ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Y sabe que hay una palabra acá que en otra versión dice: ¿por qué sustrajiste parte del dinero? En otra versión dice: ¿por qué malversaste? Cuando se escucha malversación de fondos, ¿de quién habla muchas veces en la tele? De político, ¿no es verdad? Bueno, pero la Biblia menciona en tres partes esta palabra: el sustraer de Ananías, el quedarse con una parte. Lo menciona en 3 lugares. Lo menciona en Tito, haciendo referencia al robo, y lo menciona en la vida de Acán. ¿Saben qué fue Acán? Acán fue un hombre que Dios le dijo al pueblo: no tomen de todo lo que conquisten, del tesoro no tomen nada. Y este hombre fue a escondida y tomó un manto babilónico y un lingote de oro y lo escondió en su tienda. Engaño. Eso hizo Acán. Y Ananías, ¿qué hizo? Engaño. Engaño. Ananías engañó, Acán engañó. ¿Puede pasar en la iglesia? Saben, es muy común esto. Es común que finjamos, que aparentemos. Y yo puedo ver en la palabra que a Dios le molesta mucho. Ananías y Zafira querían una imagen de gran generosidad. Bernabé tenía una excelente imagen delante del pueblo. Ananías y Zafira también lo querían, pero era algo hipócrita. Podemos aparentar mucha espiritualidad, pero Dios conoce nuestro corazón. Es tremendo y lo va a sacar a la luz. Voy a contar algo que me pasó, que también creo que lo conté, pero viene al caso, no importa. Tenía un amigo hace muchos años, no hace muchos, que él era cristiano. Era un joven con muchos dones, muchos talentos, y era muy notable en la iglesia. Y este joven, en su adolescencia, parte de su juventud, abrió la puerta al enemigo con la homosexualidad. Y este muchacho se alejó del Señor, vivió así. Pero pasó el tiempo, este muchacho volvió al Señor. Volvió al Señor, se casó, tenía su esposa, comenzó de nuevo con los ministerios. Y él dijo que sintió el llamado a las misiones. Quería irse a África. Qué bueno, ¿no? Que puede predicar a África. Con su esposa, no tenían hijos. Y una de las condiciones para el misionero que tienen las iglesias es que el que va de misiones no haya tenido problemas sexuales. Uno de los requisitos.
que el que sale de misión a otro país, a otra cultura, no haya tenido problemas sexuales. Y este muchacho se fue con su esposa, no dijo nada, y tenía que hacer escala en Brasil para antes de irse a África. Llegó a Brasil y llega la noticia que se murió en Brasil. ¿Qué pasó? Un siervo de Dios que iba a predicar a África. Este muchacho tenía SIDA. Nadie sabía que tenía SIDA. Había escondido todo a las iglesias de la región que lo sostenían. No había dicho nada. Pero Dios lo sacó a la luz antes de viajar. Fue tremendo. Pero no minimicemos las cosas que hacemos para el Señor y la ocultamos, cosas que tapamos, una doble vida. Cuidado, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra, seguimos leyendo. Hechos capítulo 5, versículo 5 y 6. Ahí está. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Dios lo sacó a la luz y vino temor a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Era necesario. Era necesario. Para muchos cristianos, el mayor miedo es que lo descubran. No es su pecado. ¿Escuchó? El miedo de muchos cristianos es que lo pesquen con la mano en la masa, descubran su pecado. No tienen temor de pecar. Aquí Pedro, podemos ver en la palabra, y dice que Pedro no le dijo vas a morir. Simplemente Pedro le confrontó con su pecado, y fue Dios quien trajo este castigo sobre Ananías. Podés engañar a los líderes, pastores, a tu hermano, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no podemos. Dios lo ve todo. Delante de Él todas las cosas están abiertas y desnudas. Muy bien, Hechos capítulo 5, versículo 5. El 5, por favor. Ahí dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Versículo 6. Entonces se acercaron los jóvenes, los más jóvenes, envolvieron al cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Versículo 7. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías. Llegó Zafira, sin saber lo que había ocurrido. Versículo 8. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y ella dijo, sí, por tal precio lo vendimos. Mintió. Versículo 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ellos lo habían pensado. Este asunto lo habían hablado, se habían puesto de acuerdo. Y ahora acá dice una palabra, poner a prueba al Espíritu del Señor. En otra versión dice tentar al Espíritu de Dios.
En el original esta palabra quiere decir probar hasta donde se pueda, hasta donde no dé más probar, abusar de la bondad de Dios. Voy a seguir con esto hasta que me pillen. Voy a continuar con aquello hasta donde pueda sostenerlo. ¿Sabe? No se puede sostener una mentira. No se puede delante de Dios. Y dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira lo que sepultaron a tu esposo, acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Qué interesante. Pedro lo había discernido todo, se lo había revelado Dios. En la iglesia Dios revela las cosas, las revela por medio de su palabra, por medio de los hermanos. En esta noche está revelando cosas en medio de la iglesia. Si este es tu caso, arrepiéntete. Versículo 10. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Versículo 11. Otra vez dice, cuando murió Ananías, dice que vino gran temor. Ahora muere Zafira y dice, otra vez, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que se enteraron de estos sucesos. Ese temor de los hermanos, de los que escucharon, fue purificador para la iglesia. Fue sano. Sacó lo que estaba oculto. Ahora no cualquiera iba a mentir. Después de saber esto, no cualquiera se iba a ser cristiano. El temor de Dios. No hay temor de Dios. Este pecado puede ser imitado de muchas maneras. Hoy en día venimos a la iglesia y aparentamos de que somos generosos, espirituales. Damos la impresión de que está todo bien. Podemos exagerar nuestros logros, aparentar actitudes. Nuestra intención no es para dar gloria a Dios, sino es para quedar bien delante de las personas. Podemos engañarnos unos a otros, pero Dios lo ve todo. Amén. Vamos a orar, por favor, incline su rostro. Señor, tú conoces cada corazón de los que está aquí, de lo que van a escuchar por la radio, de lo que lo van a escuchar por internet. Tú sabes cómo está cada una de nuestras vidas. Señor, líbranos de caer en esta hipocresía, en aparentar algo, en mostrar algo que no somos. Señor, trae temor a nuestras vidas. Que la iglesia pueda tener temor del dinero, de la obra. Pueda tener temor de servirte con una doble vida. Pueda tener temor de las apariencias. Señor, gracias te damos por tu misericordia, porque tú eres paciente y tú de una forma u otra nos llama la atención y nos vas diciendo las cosas. Dice la palabra que muchos pecados salen a la luz ahora, otros saldrán más adelante,
pero todos saldrán a la luz. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser íntegros y sinceros delante de ti.